Con el permiso de todas y todos ustedes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia magna, donde tendremos la oportunidad de escuchar a el doctor Carlos Morales García, juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le vamos a rogar al doctor Rafael Martínez Treviño que nos haga el favor de presentar a los integrantes de este panel. Si es tan amable, estimado doctor. Cómo no. Gracias, señor doctor Roberto Vidal, con mucho gusto. Me permito presentar en este panel, señor doctor Roberto Vidal, presento al doctor Gustavo Castañeda. Me permito presentar al maestro Daniel Vergara Arias. Me permito presentar al señor presidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, Carlos Villamata. Me permito presentar a los vicepresidentes del mismo, el licenciado José Luis Martínez Becerril. Me permito presentar al doctor Mariano Mancera Escandón, compañero de la Procuraduría General de Justicia de la entonces Distrito Federal, y al doctor Rodolfo Sosa,
son los invitados de honor. Desde luego que también nos acompaña el señor notario público Alfredo Miranda. Está con nosotros, señor presidente, nos acompaña el señor notario público Alfredo Miranda, entre otras muy distinguidas personalidades. Señor presidente, es todo, señor, a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimado amigo doctor Rafael Martínez Treviño. Veo también entre nuestros acompañantes en el panel a la doctora Olga Isaura Villanueva, quien es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este Congreso Nacional de la Abogacía. Veo también al doctor Iván Hurtado, quien es el secretario general de este Congreso. A todos y todas ustedes, sean muy bienvenidos a esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía. Asimismo, saludamos con mucho afecto a todos nuestros asistentes en esta plataforma y, por supuesto, a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. A todos y todas ustedes, muy bienvenidos. El tema de hoy es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los abogados que ejercemos esta profesión en el ámbito penal. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Muchos nos preguntamos qué es o cuáles son los conceptos de estos controles y para qué sirven. A manera de introducción, me voy a permitir citar algunos conceptos y algunas definiciones que están en el aire. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como todos ustedes lo saben, es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. De manera más específica, entre los asuntos cuya atención le corresponde se encuentran los siguientes: los llamados medios de control de constitucionalidad, en los casos que a continuación se señalan: amparos directos trascendentales, recursos, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Ahora bien, control de convencionalidad. El 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Almonacid, Arellano y otros, resolviendo en el párrafo 124 lo siguiente: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Sea pues esta una introducción para escuchar con mucha atención a nuestro querido amigo, el doctor Carlos Morales García. Muy bienvenido y lo escuchamos con mucha atención, estimado Carlos. Su micrófono, por favor, señor juez. Su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Roberto Vidal Méndez por
haberme invitado para participar en esta magna conferencia. Por supuesto, también mi agradecimiento especial a los distinguidos integrantes del panel, así como a todas y cada una de las personas que nos están haciendo favor de escucharnos a través de esta plataforma. El tema que hoy nos ocupa, sobre el que platicaremos, se denomina o se intitula Control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Ya el doctor Roberto Vidal dio un antecedente muy importante del origen de esta institución jurídica, que considero que es trascendental, es de suma importancia, es un tema de vanguardia para todos los operadores jurídicos, y para ello considero que es muy importante hacer referencia a 3 reformas constitucionales, una relacionada con el sistema de justicia penal y seguridad pública, la otra relacionada en materia de derechos humanos, y por último, la reforma constitucional en materia de amparo. A partir de la interpretación literal y sistemática de estas reformas, puedo afirmar que actualmente todos los juzgadores y juzgadoras, como bien se dijo, somos jueces interamericanos y no somos jueces de legalidad, pero también somos jueces de constitucionalidad y convencionalidad, puesto que no solo estamos sometidos al imperio de la ley, todo acto de autoridad debe regirse por las leyes, pero también debe regirse y debemos tener en consideración lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Me refiero al sistema constitucional y al sistema convencional. Eso nos obliga a conocer no solo los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, sino todos y cada uno de los derechos humanos que se reconocen en los tratados internacionales de la materia. Eso hace impostergable el estudio de estas fuentes o estos instrumentos de fuente nacional y fuente internacional. No es una materia por la que podamos optar o no, sino que es una necesidad, es una obligación cuya importancia no se debe pasar por inadvertida. De conformidad con el tema que hoy me ocupa, considero importante hacer mención y ceñirme a la Constitución, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que como bien sabemos se publicó el 10 de junio de 2011 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo primero transitorio del decreto en mención. De ahí es donde surge la obligación del Poder Judicial para lograr la eficacia de los derechos humanos, y ese fundamento lo encontramos en el párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución Política reformado, en donde se establecen obligaciones, principios y deberes. Estamos hablando de 4 obligaciones, 4 principios que todas las autoridades del país en el ámbito de sus respectivas competencias debemos observar, y de los deberes como consecuencia ante una violación de un derecho fundamental. Me refiero como obligaciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso debe ser de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que disponga la ley. Es muy importante que todas las autoridades tomemos en consideración, tenemos en cuenta estas 4 obligaciones, estos 4 principios y estos 4 deberes. La reforma constitucional a la que estoy haciendo referencia tiene un claro objetivo, que es el exacto y eficaz desarrollo de los derechos humanos en el ámbito interno. La reforma garantiza a todas las personas el cumplimiento de aquellos tratados internacionales de la materia en los cuales el Estado mexicano sea parte. El Estado ya no es quien otorga los derechos de la persona como en antaño, sino es quien reconoce y quien protege los derechos que son inherentes a las personas por el solo hecho de serlo. Esa reforma trajo consigo el reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico de carácter internacional o de origen internacional. Con esta reforma se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 en comento, en el cual se establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De este precepto se desprenden los criterios de interpretación que se deben utilizar para favorecer, como el mismo numeral así lo señala, la protección más amplia de las personas, tomándose en consideración el principio pro persona. Se evidencia el reconocimiento, con esta disposición, considero que se evidencia el principio de progresividad de esos derechos mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y de la aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden una mayor protección de las personas. Ahora bien, de conformidad con lo que establece o dispone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por los derechos humanos que se encuentran contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se reconoce en la doctrina, como ya lo he mencionado, como principio pro persona. Esos mandatos que contiene este dispositivo constitucional los debemos interpretar junto con lo establecido en el diverso artículo 133 para poder determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. Ese control ex oficio es muy importante hacer notar que debe realizarse de acuerdo al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación al artículo, con el artículo primeros constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario
que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del ordenamiento jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 constitucionales, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados de la materia. En consecuencia, todas las autoridades del país, todas las autoridades, no solamente las autoridades jurisdiccionales o quienes ejercen acciones jurisdiccionales, sino todas las autoridades del país tienen como obligación custodiar los derechos humanos que se encuentran, como ya lo he citado, en la Constitución y en los instrumentos internacionales que han sido celebrados por el Estado mexicano. El Poder Judicial debe realizar un control de convencionalidad ex oficio. Esto quiere decir que aun y cuando el operador jurídico o las partes no soliciten que se lleve a cabo ese control de convencionalidad, es obligación del Poder Judicial llevarlo a cabo de manera oficiosa, adecuándose al modelo de control constitucional que existe en el país. Esto es que se debe tomar en cuenta el control concentrado de los órganos del Poder Judicial de la Federación, así como el control difuso que corresponderá a todos los demás jueces que no formen parte del Poder Judicial Federal. Por tanto, los jueces locales, al igual que las autoridades del Poder Judicial de la Federación, están obligados a tener muy en cuenta los derechos humanos en sus respectivas jurisdicciones, lo que implica que los jueces locales están obligados a dejar de aplicar las leyes en un caso concreto, cuando sean violatorias de derechos humanos y sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de la ley que se deja de aplicar. De esta manera, se da preferencia a lo establecido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El modelo de convencionalidad y constitucionalidad debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos primero, 103, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Este modelo de control de convencionalidad es el siguiente. Los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, solo para los efectos del caso concreto y sin hacer declaración de invalidez de las disposiciones. Las autoridades del país que no ejerzan
funciones jurisdiccionales deben de interpretar los derechos humanos de la materia que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas. Es por ello que el Poder Judicial, como único ente con la facultad para interpretativa y para aplicar la ley al caso concreto, debe interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Actualmente existen dos vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes, como ya lo mencioné, con el modelo de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. El primero es el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, con vías directas de control, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. Y el control por parte del resto de los jueces del país, de forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que en todos los casos sean revisables e impugnables en ambas vías. Es un sistema de concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente debe señalarse que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. El control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya lo mencioné, cuenta con vías directas de control. Sí, las ya mencionadas y que se encuentran y que encuentran su fundamento en los artículos 103, 105 y 107 constitucionales. Mientras que el control difuso de constitucionalidad le corresponde al resto de los jueces del país. Los jueces locales no pueden declarar la constitucionalidad o no de la norma, sino que deben dejar de aplicar la norma que se estime violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como en los tratados. Sin embargo, se debe precisar que esa inaplicación no debe ser arbitraria, sino que se debe tomar en consideración o en cuenta ciertas interpretaciones, las cuales se enuncian en una tesis intitulada o bajo el rubro Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, de la cual se desprende que la
posibilidad de inaplicación de las leyes por parte de los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que precisamente parte de esa presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. El Poder Judicial, al ejercer el control de convencionalidad ex oficio, debe de tomar en consideración como formas de interpretación las siguientes: interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Y con esta interpretación, lo que se busca es que los jueces y magistrados interpreten las leyes conforme a los derechos humanos para que de esta forma se logre la eficacia del principio pro persona. La interpretación conforme en sentido estricto, lo que implica o lo que significa que cuando existan varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella interpretación que hace a la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de esos derechos. Al realizar esta interpretación, se pretende armonizar los tratados internacionales con lo establecido en la Constitución, en las leyes y en la jurisprudencia, para encontrar puntos de conexión que lleven consigo una mejor tutela de los derechos humanos al caso concreto. La inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Al respecto, en el caso del control difuso de constitucionalidad, como lo he manifestado, el juez o magistrado no hace la declaración de inconstitucionalidad de la ley, sino que solo deja de aplicar la norma jurídica. La interpretación conforme permite la integración de los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional que no están expresamente reconocidos a nivel nacional. Es en virtud de este principio en que las autoridades del Estado, especialmente los jueces, se obligan no solo a tomar en cuenta los criterios jurisprudenciales nacionales, sino todos aquellos criterios jurisprudenciales de los diversos mecanismos universales y regionales de protección de los derechos humanos que en torno a esas normas de derechos humanos. En consecuencia, corresponde al juez determinar la norma aplicable al caso concreto, la cual en materia de derechos humanos debe ser interpretada de tal forma que resulte de mayor beneficio al justiciable cuando se trate de definir
un derecho protegido y de forma más restringida cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En ese sentido, el Poder Judicial, ya sea federal o local, debe ejercer el control de convencionalidad en el sentido de atender no solo los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, sino que además también debe tomar en consideración todos aquellos contenidos en los tratados internacionales de la materia suscritos por el Estado mexicano. El mecanismo para el control de convencionalidad a cargo del Poder Judicial debe estar acorde, es muy importante precisarlo, con el modelo general de control constitucional, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el parámetro de análisis de este tipo de control que deben ejercer los jueces se integra de la siguiente manera: por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Por todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte o no. Los jueces y magistrados deben realizar un estudio profundo, un estudio adecuado para que se evalúe si existe algún lineamiento que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger, ya sea una norma interna o una norma internacional la que se deje de aplicar. Esta facultad de los jueces locales debe considerar los siguientes parámetros. Los jueces están obligados en todos los casos a ejercer un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, ya que su actuación debe orientarse a respetar la dignidad humana de las partes que acuden ante el juez a solicitar justicia. Deberá verificar si la regla particular que construye, si la regla particular que integra resulta convencional y acorde con el paradigma de los derechos humanos. No siempre que haya control de convencionalidad, el juez habrá de inaplicar las normas legales del caso concreto, ya que el ejercicio de esta facultad es de darle ante la imposibilidad de ejercer esa facultad o desaplicación de la norma al caso concreto. Al ejercer el control de convencionalidad de una ley, los jueces locales deben partir de la presunción de constitucionalidad de la misma y proceder a interpretar la ley en el caso concreto de acuerdo con los derechos humanos, sin que haya una rigidez en cuanto al método de interpretación que se siga, ya que si hablamos solo de interpretación conforme, ya sea en sentido amplio, lato sensu, o en sentido estricto, quedarían fuera otra gama de métodos de interpretación posibles que se pueden utilizar, que pueden ser valiosos para los juzgadores.
Uno de los principios fundamentales y quizás el más importante es que la actividad jurisdiccional en materia de derechos humanos debe guiarse por el principio pro homine o por el principio pro persona, que se ha definido como el criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de proteger derechos. E inversamente o contrariamente a la norma o interpretación menos restrictiva cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a la suspensión extraordinaria. Por lo tanto, se debe privilegiar la interpretación judicial bajo el principio pro persona, siendo el prudente arbitrio del juez el que escoja el método de interpretación más adecuado, el método de interpretación más conveniente, bajo el único presupuesto de que debe maximizar y dar protección más amplia a la persona o personas en conflicto. La labor del juzgador no se agota ni se restringe en el simple texto de la ley. Ante la existencia de garantías de legalidad en virtud de la exigencia interpretativa y el empleo de la prudencia como virtud judicial que debe mostrar el órgano resolutor al emitir sus resoluciones o sus decisiones. No se trata de infringir la garantía de legalidad ni de propiciar condiciones para evadir la ley, sino de recordar al juzgador las amplias facultades interpretativas de integración y de decisión de que está investido para procurar la realización de la mayor justicia posible. Los juzgadores, al ejercer un método de convencionalidad contra una ley, no deben perder de vista que se trata de resolver un problema o un conflicto humano, por lo que la sentencia que se dicte, la sentencia que resuelva ese conflicto, debe ser entendible, debe ser clara para todas las partes, especialmente para el justiciable. Los jueces nos enfrentamos o se enfrentan a casos donde es evidente la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la norma, porque es manifiesto, porque es notorio que solo cabe un sentido de interpretación. En tales supuestos, el juez local deberá inaplicar la ley, maximizando los derechos humanos de las personas. Sin embargo, lo anterior puede ser un ideal, ya que lo más seguro es que haya derechos controvertidos y, por tanto, visiones o interpretaciones encontradas. Eso es lo más común, eso es lo que sucede regularmente en los conflictos jurídicos de los que tiene conocimiento un juzgador. En tal tesitura, en aquellos casos donde no sea evidente la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad por existir diversas interpretaciones de hecho o de derecho válidas, que es lo más común en cualquier litigio, deberá
en principio, tratar de realizar una interpretación conforme a fin de procurar mantener la sistematicidad, generalidad y uniformidad de la ley y hacer uso de toda la gama metodológica que tiene a su alcance para resolver. Al inaplicar una norma, los jueces locales deben tener o aspirar a un grado de certeza mayor sobre la existencia de la inconvencionalidad con los derechos humanos. La certeza judicial siempre debe aspirar a ser plena en cualquier caso y máxime en materia penal o en defensa de los derechos humanos. Por mi parte sería todo. Traté de explicar de una manera muy amplia, de una manera muy general, todos aquellos aspectos sustanciales que están relacionados con el tema que hoy nos ocupa. A pesar de que esa reforma constitucional data ya de hace varios años, es un tema de mucha actualidad, es un tema que nos obliga a todos los operadores jurídicos y evidentemente a todas las autoridades del país en el ámbito de sus respectivas competencias a conocer todos estos aspectos esenciales, todos estos aspectos que son fundamentales en materia de derechos humanos. Estamos actualmente hablando ya no de una pirámide de leyes, sino de un bloque constitucional en donde se encuentran todos aquellos derechos contenidos tanto en la Constitución como en todos aquellos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y todos los operadores jurídicos estamos obligados a conocer estos criterios, estos aspectos que son fundamentales para la protección de los derechos humanos de las personas que solicitan esa justicia por parte de los operadores jurídicos. Por mi parte sería todo en relación al tema que hoy nos ocupa, y pues quedo a sus órdenes por si hay alguna cuestión que quieran platicar, porque ante la especialidad de todas las personas que se encuentran conectadas para escuchar esta plática, pues es eso, ¿no? Podemos compartir experiencias, conocimientos, pues los conocimientos todos los tenemos. Me siento muy halagado por la calidad de todas las personas, de todos los profesionales que se encuentran conectados, escuchándonos a través de este medio, y de verdad me siento muy agradecido, me siento muy contento, feliz por tener esta oportunidad. Quedo a sus órdenes y espero haber abarcado todos los conceptos importantes de una manera muy general, de una manera amplia, sobre lo que implica este tema que hoy nos convocó. Agradezco de antemano la invitación que se me hizo y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido doctor. Se agradece su participación, como siempre, muy elocuente, una magistral conferencia. Celebramos mucho en este Congreso Nacional de la Abogacía tenerlo entre nosotros, y no solamente eso, sino además que sea parte de este Congreso Nacional de la Abogacía. Recordemos que usted es presidente de la Comisión de Juicios Orales de este Congreso. Muchísimas gracias. Y aprovecho el espacio para saludar al doctor Guillermo Narváez, quien es el director general de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Sea usted muy bienvenido, estimado doctor Guillermo Narváez. De la misma manera, saludamos al doctor Mariano Mancera, quien sabemos es el subsecretario de Gobierno del Ayuntamiento de Cozumel. Muy bienvenido, estimado doctor.
Y bueno, vemos también a la maestra María del Rosario Rojas. Ella es la coordinadora de asesores del abogado general de este Congreso Nacional de la Abogacía, que es nuestro querido amigo, el doctor Rafael Martínez Treviño. Muy bienvenida, estimada maestra. También saludamos al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel. Él es el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso Nacional de la Abogacía y uno de los ejes, uno de los motores para que todo esto camine. Vamos a rogarles a todos los participantes de esta plataforma y también a los que nos hacen favor de seguirnos en las redes sociales, que comiencen a hacer sus preguntas para que uno de nosotros en el camino se las hagamos al doctor Carlos Morales García para que él dé respuesta. En tanto, voy a rogarle al doctor Rafael Martínez Treviño haga uso de la palabra para hacer algunas preguntas a nuestro ponente del día de hoy. Por favor, doctor, si es tan amable. Muchas gracias, señor presidente Roberto Vidal. Estimado Carlos Morales García, doctor, te felicito porque esta plática, la verdad que es excelente. Más allá de una plática, es una verdadera clase la que nos has impartido. Y como tú bien lo dices, todo gira alrededor de los derechos humanos. Y yo tengo un par de preguntas, si me lo permites. Y la primera sería, ¿cómo se pueden reparar los derechos humanos cuando han sido violentados hacia un justiciable? Bien. Agradezco la felicitación, querido doctor, amigo, y me motiva, me llena de alegría viniendo de parte de un excelente jurista como usted. Por otro lado, y en relación al cuestionamiento, entendida la reparación, entendida como la consecuencia de que se haya verificado un hecho ilícito, considero que debe ser esa reparación de las violaciones a los derechos humanos, debe ser idónea y debe ser congruente a la naturaleza y a los efectos producidos por la violación. Debe ser entendida en el sentido más amplio posible, sin que se limite a una indemnización económica, por decirlo de esa manera, sino que deberá comprender la restitución de los derechos afectados, tratamientos médicos, medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos. Y bueno, ese sería mi criterio y la respuesta a su interesante pregunta, doctor, querido doctor. No sé si la haya respondido de manera adecuada. Sí, claro que sí, estimado doctor Carlos Morales García. Otra pregunta que yo tendría que hacer: ¿cómo podemos diferenciar los derechos humanos de los derechos fundamentales? ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor Morales García? Muchas gracias. Bueno, diferenciar derechos humanos de derechos de otro tipo sería, bueno, entiendo así su pregunta, no sé si esté en lo correcto. Los derechos humanos considero que se reconocen o los podemos reconocer debido a que protegen bienes básicos. Eso es lo que nos permitiría diferenciar un derecho humano de otro tipo de derechos, como por ejemplo un derecho contractual o un derecho que no esté reconocido
como un derecho humano por la Constitución o por los tratados internacionales. Podría pues, partir de esa premisa para hacer esa diferenciación. Sabemos que un bien básico es aquel bien que nos resulta necesario para la realización de un proyecto de vida. Es un bien que resulta indispensable para la realización de ese proyecto de vida, para que el individuo pueda actuar, pueda conducirse como un ente autónomo. Entonces, podría dar esta respuesta ante tan interesante pregunta, doctor. Espero que haya sido claro en la respuesta y haya disipado esa interrogante que me plantea. Y muchas gracias por sus preguntas, doctor. Sí, muchas gracias, estimado Carlos Morales. Sí, sí, te agradezco mucho y ha quedado muy clara en concepto de un servidor. Te agradezco mucho. Muchas gracias, señor presidente Vidal. Al contrario, doctor. Doctor, su micrófono. Perdón. Repito, saludamos al doctor Fernando Córdoba del Valle, al que vimos accesó al panel un momento. Bueno, él no, unas fotografías de él, y después desapareció. Sin embargo, vemos en el chat un saludo de él. Estimado magistrado, te saludamos con mucho afecto, con todo nuestro cariño. Ojalá puedas ingresar. Continuando con la dinámica de esta conferencia, rogamos a la maestra María del Rosario Rojas haga sus preguntas. Por favor, maestra. Doctor Carlos, buenas tardes, doctor. Lo felicito. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por participar y por la pregunta que nos va a hacer. Muchas gracias. Sí, doctor. Nos queda claro, doctor, que a partir de ahora los jueces locales puedan inaplicar disposiciones normativas en tratándose de protección de los derechos humanos. Eso queda perfectamente claro. Yo tengo una pregunta, doctor. En relación a las legislaciones penales, en los delitos cometidos por servidores públicos, y en este caso me refiero concretamente en asuntos relacionados con los jueces, que están obligados, de acuerdo a esta reforma, a inaplicar disposiciones normativas, ¿considera usted que en lo relativo a los delitos cometidos en contra de la administración de justicia, cuando la hipótesis se refiere a que dejen de aplicar algún precepto terminante por la ley, ¿considera usted, doctor, que tendrían que hacerse las modificaciones pertinentes a las legislaturas de los estados? Porque si estamos hablando que ya por el control difuso de convencionalidad, ya los jueces pueden dejar de aplicar disposiciones normativas, entonces yo creo que las legislaciones penales de los estados y la federal están atrasadas en relación a eso. Yo quiero hacerle esa pregunta a usted, ¿qué considera? Bueno, por supuesto, y de acuerdo a las facultades que tenemos como juzgadores que no pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, las facultades que tenemos son muy claras. Solamente tenemos facultades de inaplicación. No nos podemos pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica que podría ser violatoria o contraria a los derechos fundamentales. Eso, por supuesto, corresponde al Poder Judicial de la Federación, y en su caso tendría que ser un tema que la autoridad competente pudiera conocer, se pudiera pronunciar
en relación a este tópico al que usted está haciendo referencia, estimada maestra. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted por su pregunta. Muchísimas gracias, estimada maestra María del Rosario. Gracias, Carlos Morales. Saludamos también al maestro Gustavo Castañeda, quien sabemos que es el coordinador de la revista hispanoamericana y judicial de Derecho Tributario. Muy bienvenido, maestro. Muy buenas tardes a todos, doctor Roberto Vidal, doctor Rafael Martínez, doctor Francisco Solorio, doctor Carlos Morales García. Tengo un par de preguntas. La primera de ellas es en cuanto a la restricción interpretativa del fuero militar en el caso de los parámetros del análisis del control de convencionalidad. Sí. Repito, mi pregunta es la restricción interpretativa del fuero militar en aquellos parámetros del análisis del control de convencionalidad. Bien, pues tenemos que ceñirnos a lo que comenté hace unos momentos, en donde se deben seguir los criterios que han sido establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si entendí bien su pregunta, querido maestro, pero es facultad exclusiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación pronunciarse sobre la inconstitucionalidad en un momento de la norma que pueda aplicarse o restringir derechos. El parámetro de análisis que se debe llevar a cabo es el que comenté en el desarrollo de esta plática. Solo el Poder Judicial de la Federación, en relación a las facultades que señalé durante el transcurso de esta plática, pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, pero todos los demás juzgadores del país, atendiendo a este control de convencionalidad, lo que podemos hacer es únicamente desaplicar la norma en un caso concreto, sin pronunciarnos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, toda vez que esta no es una facultad que nos corresponde. Tenemos amplias facultades para inaplicar una norma que sea contraria a la constitucionalidad y a la convencionalidad. Para expulsar una norma del orden jurídico nacional, para considerar que es una norma inconstitucional, bueno, eso correspondería al Poder Judicial de la Federación. Okay, muchísimas gracias, mi querido doctor Carlos Morales. Yo sí querido doctor, deseo subrayar algo. Hay temas que por su naturaleza pueden resultar controvertidos. Todos los que estamos aquí como abogados sabemos que el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, si mal no recuerdo, estoy citando de memoria, hay instituciones, como en este caso las Fuerzas Armadas, se rigen por sus propias leyes. En el caso del doctor Carlos Morales, en su calidad de juez de enjuiciamiento, tiene que ser muy cuidadoso en sus planteamientos, sobre todo de carácter académico, para que no sean vinculatorios a casos concretos. Es de suyo, creo que la naturaleza misma de la conferencia establece la dimensión que tenemos hoy día en nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, en México hemos firmado ese tratado internacional con la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece los controles de constitucionalidad. Es decir, no podríamos establecer unos parámetros, unos indicadores en términos generales. En términos generales está el tratado firmado por este país y los controles que establece la propia Corte Suprema de Justicia. Salvo opinión en contrario, si alguien quiere agregar algo al particular, estamos abiertos. Adelante, doctor Gustavo Castañeda. Muchas gracias. No, sería todo, quedó perfectamente clara esa respuesta. Y la segunda, dentro de las dos grandes vertientes, dentro del modelo de control constitucionalidad, en el caso concreto del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cómo resolverían, en este caso, los jueces de control o sí, los jueces de control en cuanto a ello? Creo que sí es 256. Sí, permítame, voy a checar el precepto que se menciona. Sí. Que está relacionado con los criterios de oportunidad. Creo que sí, pero permítame. El 256 hace mención a los casos en los que operan los criterios de oportunidad. Permítame un segundo, por favor. Bueno, mientras esto sucede, si les parece... Perdón, es 266. ¿Mandé? Es 266. Actos de molestia. Bien. A ver, no entendí muy bien su pregunta en relación a los actos de molestia. ¿Podría, maestro, por favor, reiterarme la misma, por favor? Sí. Dentro de las dos grandes vertientes, dentro del modelo de control de constitucionalidad ex oficio, en este caso, ¿cómo resolvería o cómo aplicaría el artículo 266 el juez de control? Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respecto a la dignidad de la persona en cuestión. Bien, mire, es muy importante para el efecto de pronunciarse en su caso sobre la inaplicación de un precepto por resultar contrario o violatorio a los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como en los tratados internacionales de la materia, que se establezca cuál es el derecho humano que se encuentra infringido. Tendría que llevarse a cabo o hacer un análisis de la norma general a contrastar y el agravio que se produce. Cuando, o sea, partiendo de estos supuestos, el juzgador ya tendría los elementos o las bases para pronunciarse en relación al tema interesante que usted, doctor, está planteando. Entonces, considero que se deben tomar en cuenta esos parámetros. Se debe hacer notar cuál sería el derecho humano que se estima infringido. La norma a contrastar es muy importante, pues tenemos normas nacionales, normas internacionales, tendríamos que valorar la norma a contrastar y también en su caso el agravio que se produce para poder resolver ya en el caso concreto que nos ocupa, querido maestro. Muchas gracias, su señoría, por estas dos grandes respuestas. Es todo. Gracias a usted, maestro. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a rogarle al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel
nos haga el favor de leer las preguntas que los participantes están haciendo a través de la herramienta que tenemos en esta plataforma. Por favor, doctor, si es tan amable. Todo gusto, doctor Roberto Vidal, con su venia. Doctor Carlos, excelente participación. Muchas felicidades una vez más por acá. Por acá lo saludamos y lo encontramos. Bien, pues es realmente difícil pescar las preguntas ante tantas felicitaciones que ha recibido en el chat que a mí me está llegando y en las redes sociales. Realmente muchas felicitaciones al Congreso por participar en este tipo de foros y obviamente al ponente. Preguntan en específico, Alberto Damián, ¿cómo se debe aplicar el principio pro persona en cuanto a la interpretación de las normas? ¿Cómo debe aplicarse el principio pro persona cuando hay conflicto entre derechos humanos? Adelante, doctor Morales, por favor. Sí, bien, muchas gracias. Pues se tiene que hacer una ponderación de derechos y en el transcurso de la plática mencioné que cuando se trate de maximizar un derecho, se tiene que, cuando no haya diversas normas de interpretación, se tiene que maximizar el derecho y pronunciarse sobre la protección más amplia de la persona. Cuando se trate de restringir derechos, se tiene que, el juzgador tiene que optar la menor restricción posible. En relación a esa pregunta, si la entendí, bueno, esta sería la respuesta a esa interesante pregunta que me está haciendo, estimado doctor. Muchas gracias, doctor Morales. Sí, yo creo que a lo largo de su exposición, seguramente al maestro Alberto le ha quedado claro. Doctor Morales, ¿puede usted pronunciarse respecto de alguna situación que haya ocurrido? Porque hay una pregunta sobre el caso de la combi de Texcoco, sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad, ¿cómo lo aplicaría usted? ¿Puede pronunciar algo, doctor Morales, o prefiere omitir ahí ese punto? Bien, no, fue muy general, no sé cuál sea el punto específico o de interés en relación a este tema de la combi, en donde por supuesto las personas comunes no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, por eso se encuentran las autoridades, pero no alcanzo a comprender la interrogante o el tema concreto derivado de este asunto de la combi de Texcoco que se menciona. Ok, no, pues muy bien, doctor Morales. No, tampoco lo deja el que pregunta, Ramsés González, si nos está escuchando. No sé si haya tiempo de que replanteara la participación, pero tenemos otra más en lo que Ramsés González pudiera replantear su pregunta. Dice Antonio Moreno, ante todo una felicitación. Y quisiera saber su opinión respecto al tema de la interpretación conforme que se ha manifestado la Suprema Corte de Justicia. Sí. Bueno, ¿podría ser un poco más concreta o clara la pregunta? Sí, bueno, la leo completa. Dice, tengo entendido que la interpretación conforme se rige por... Así dice la pregunta. Tengo entendido que la interpretación conforme se rige por dos jurisprudencias o tesis jurisprudenciales con aparición diferida en el tiempo. No, sabe que se me cerró ya la parte de preguntas y respuestas. Yo creo que también ya el tiempo, doctor, yo creo que se nos
el dios Cronos sigue haciendo de las suyas en el 2020 y yo creo que es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, doctor Morales, por su excelente participación y a todos los copanelistas. Muchas gracias por el tiempo y la atención, sobre todo la oportunidad de la lectura de las palabras. Gracias, doctor Roberto Vidal. Muchísimas gracias, estimado doctor. Sí, vemos que en las preguntas que está haciendo el panel hay mucha inquietud por conocer alguna opinión, alguna posición sobre el tema este de la combi. Primero tenemos que ser prudentes en el caso del doctor Carlos Morales por su investidura de juez, que no puede pronunciarse sobre un caso concreto porque puede resultar vinculatorio. Tiene que ser muy cuidadoso porque él no tiene todos los elementos de una carpeta de investigación o todo lo que él debe de tener al alcance de la mano para poder pronunciarse. Es un tema de carácter público. Sin embargo, nosotros como presidente de este Congreso Nacional de la Abogacía, sí podemos hacer un breve análisis multidisciplinario de lo que ocurrió ahí a partir de la información que tenemos de los medios de comunicación. En principio, como abogados podríamos señalar que este principio, nadie puede hacerse justicia por mano propia. Sin embargo, tenemos que entender que aquí hay factores de carácter sociológico, es decir, de una realidad, de una sociedad que permanentemente está agraviada por hechos de carácter delictivo y en donde harta de esto, pues sucede lo que sucedió. Es decir, hay un gran distanciamiento entre el ámbito del deber ser con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un nivel de impunidad en este país del 99%. ¿Qué quiere decir la impunidad? La ausencia de sanción. Y no necesariamente por responsabilidad del Poder Judicial o de los poderes judiciales. Sabemos de la precariedad en la formación, en la capacitación de los primeros respondientes, por ejemplo. Sabemos que el Ministerio Público es víctima, pero también es victimario. En fin, hay una serie de factores que se envuelven en todo esto, que traen como consecuencia hechos de carácter social, como el que vimos en la combi, donde un grupo de personas, seguramente hartos de que estos hechos se sucedan de manera cotidiana, pues se dejan llevar por sus emociones. Es decir, por un lado, podemos entender, a lo mejor no podemos justificar, pero sí podemos entender ese hecho de carácter social. Bien, dicho lo anterior, no sé si el doctor Guillermo Narváez quiera hacer uso de la palabra. Doctor. Muchas gracias. Por ahora reservo derecho de hacerlo. He quedado entendido con todo lo que han expresado. Creo que es suficiente. Muchas gracias. Muy bien. Como todos los eventos que hemos tenido, al finalizar, llevamos a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestro ponente, en este caso el doctor Carlos Morales García, de un reconocimiento. Yo ruego al doctor Iván Hurtado, el secretario general de este Congreso, ponga en la pantalla el reconocimiento al doctor Carlos Morales y a la doctora Olga Isaura Villanueva. Le ruego que mientras esté en pantalla el reconocimiento, nos haga el favor de leer la semblanza del doctor Carlos Morales García. Por favor, adelante. Claro que sí. Con su venia, señor presidente Roberto Vidal, saludo a todos los integrantes de este honorable panel y a todos, a todas y a todos los que nos acompañan en este gran foro. El doctor Carlos Morales García es licenciado en Derecho, especialista, maestro y doctor en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa.
Es presidente de la Comisión de Juicios Penales Orales en este honorable Congreso Nacional de la Abogacía. Cuenta con máster internacional en sistemas penales comparados y problemas sociales por la Universidad de Barcelona, España. Obtuvo también diplomado internacional en litigación penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Diplomado de destrezas en litigación oral y técnicas avanzadas en interrogatorio y contrainterrogatorio en California Western School of Law. Diversos cursos de capacitación y profesionalización, entre los que destacan los siguientes temas: control de convencionalidad, reforma constitucional en materia de derechos humanos, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue distinguido con mención honorífica en la obtención del grado de doctor en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo medalla al mérito judicial otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En el ámbito laboral se desempeña como catedrático de diversas universidades como la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, como juez 31º en materia penal del sistema procesal acusatorio, en funciones de juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Actualmente es juez en materia penal, integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 2 del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, estimada doctora. Pues a nosotros no nos resta más que agradecerles a todas y todos ustedes su amable presencia, saludar de nueva cuenta en Facebook a todos nuestros asistentes. En esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía, también les saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño, y nuestro agradecimiento también para todos los participantes, para todos los panelistas del día de hoy. Como siempre, estimado doctor Carlos Morales García, te recibe mi afecto y mis mejores deseos. Para todos, feliz sábado, buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.